Jalil Brokers, un seguro servicio, un servicio seguro. Llama sin costo a la Senagua al 1-800-02-2222. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. Waze. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días y bienvenidos a Es de Justicia. La herencia es el conjunto de bienes que deja una persona al momento de morir, pero también hay otras formas de dejar este legado, a través de las donaciones o comprando directamente a nombre de los hijos. Esta situación trae consigo a veces una disyuntiva social. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tratamos como padres de proteger a nuestros hijos, podemos también quedar expuestos, porque si nuestros hijos cometen un negocio que los puede llevar a un embargo, perdemos el bien que hemos adquirido ya antes y que es nuestro patrimonio. Hoy analizaremos esta interesantísima situación de la mano del abogado Jimmy Salazar y nuestro invitado, el doctor Jaime Ortega Trujillo. Así que no se vayan, regresamos en breve. Al regresar en Es de Justicia. Entonces, en la práctica, muerta una persona, pueden existir innumerables juicios. Jalil Brokers, agencia productora de seguros, un seguro servicio, un servicio seguro. ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. Waze. Es de Justicia. Buenos días a todos los televidentes que semana a semana nos sintonizan en este su programa. Hoy, para analizar este tema de interés ciudadano, tenemos de invitado al doctor Jaime Ortega Trujillo. Para conocimiento de los televidentes, por favor, expónganos qué protege el derecho sucesorio y a quién desfavorece. El derecho sucesorio protege la propiedad y el derecho que tiene el propietario de ese bien de que sus bienes sean respetados en su poder y que en su poder él sea soberano para disponer la titularidad de esos bienes cuando esa persona fallece. En el Ecuador se regula la sucesión bajo dos modalidades: la sucesión testada a través del testamento que a su vez puede ser abierto o testamento cerrado. La otra sucesión es la intestada, en donde la ley interpreta la voluntad del causante, del difunto, y establece órdenes de sucesión. A pesar que la ley prevé mecanismos para aplicar lo que nos acaba de explicar, ciertas personas hacen caso omiso de ello y aplican otras formas de sucesión anticipada. ¿Cuál es su criterio al respecto? Los franceses dicen: la muerte se hace al vivo en la persona del heredero más próximo. Más demora una persona en que su alma se separe del cuerpo que los herederos a ejercer el dominio sobre los bienes hereditarios. Entonces, en la práctica, muerta una persona, pueden existir innumerables juicios. Uno de ellos es, por ejemplo, el de fijación de sellos, que consiste en el derecho que tiene un heredero a que se sellen las habitaciones o escaparates del difunto
para procurar que esos bienes no sean ocultados o dispuestos en perjuicio de los demás herederos. En segundo lugar, existe una institución que se llama la posesión efectiva de los bienes del difunto, que consiste en una solicitud que le hace al juez, el interesado, para que se anoten los registros públicos y privados acreditan el dominio del difunto sobre ciertos bienes, para que estos no sean objeto de disposición por parte de reales o pretensos herederos sin la intervención de los que hubieran tomado la posesión efectiva. En tercer lugar, es una forma de promover el nombramiento de un administrador común a través del juicio de posesión efectiva. Y finalmente, para crear un hito posesorio que permita esta posesión, sumada con determinado tiempo, convertirla en dominio. Pero estos procesos judiciales lamentablemente son excesivamente largos. ¿Cuál es su sugerencia al respecto? Yo creo que en la sucesión por causa de muerte, todos estos juicios que pueden darse deberían ser consolidados en un solo trámite, donde los herederos tengan determinado tiempo después de fallecido una persona para aceptar o repudiar la herencia. Y una vez aceptada la herencia, cuando se produzcan contradicción respecto de la naturaleza, cuantía o identidad de los bienes y lo propio respecto de la identidad o derecho de los herederos, pero que no suceda como en la práctica hoy día sucede, estos bienes hereditarios permanecen indefinidamente en manos de depositarios judiciales, albaceas, administradores de la herencia, dando origen a un nuevo eventual juicio que se llama el juicio de cuentas. Por favor, doctor, explíquenos cuál es el régimen tributario a aplicarse en los casos anteriormente citados. En el Ecuador el régimen tributario hoy día es bastante justo. Si un padre deja $1 millón y deja 10 hijos, el impuesto no lo genera directamente el $1 millón, lo generan los $100.000 que recibió cada hijo. Cada parte de los $100.000 es objeto de una liquidación individual en función de las circunstancias personales de cada heredero. Y en este sentido yo le puedo afirmar que más o menos por los primeros $60.000 a $70.000 que recibe cada heredero, la base imponible sería 0. Y hay una tabla que regula este monto del impuesto que tendría que pagar el heredero al Estado, que sería de un 20 y 30% y a veces hasta el 35% de lo que exceda de $60.000 a $70.000. Si nosotros estamos pensando en un hombre que deja al morir $500.000, considerando que la mitad es de la esposa, ese señor habría dejado solo $250.000, que dividido para 4 o 5 hijos significaría $50.000 para cada hijo, impuesto 0, lo cual me parece justo. Es un elemento disuasivo a todos estos mecanismos anormales de elusión y evasión tributaria y en consecuencia aleja la necesidad de lo que hace mucha gente al morir, que mueren sucedidos en vez de abrirse la sucesión por causa de su muerte. Jaime, gracias por su presencia en Es de Justicia. Desde ya lo invitamos para una próxima entrevista. Gracias a ustedes. Es de Justicia. Quiero aprovechar para informarle a la ciudadanía y en especial al gremio del Colegio de Abogados del Guayas que la nueva directiva encabezada por el abogado Jimmy Salazar está teniendo reuniones todas las semanas con el Consejo de la Judicatura a fin de tratar temas que son de muchísimo interés para el gremio. Ahora, ¿qué les parece si vemos cuáles son los consejos que esta semana nos tiene la doctora Pamela Martínez en recomendaciones legales?
Muy buenos días y bienvenidos a Recomendaciones Legales. La semana pasada les hablé acerca de quiénes pueden hacer una denuncia. Hoy, continuando con este tema, les voy a indicar la forma de cómo presentarla. Para formular una denuncia no hace falta requisitos especiales, ni siquiera debe presentarse por escrito o con la firma de un abogado. Tampoco se requiere acompañar pruebas de los hechos denunciados, ni tampoco existe obligación de asistir y testificar en el proceso judicial que se pueda seguir por los hechos denunciados. Eso sí, denunciar en falso es un delito tipificado en el Código Penal. Cuando la denuncia sea verbal, la autoridad la reducirá a escrito y la hará firmar por el denunciante. En el mismo sentido, cuando la denuncia sea escrita, se deberá presentar firmada en ambos casos. La denuncia contendrá al menos la siguiente información de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 del Código de Procedimiento Penal. Primero, los nombres y apellidos de la persona que denuncia. Segundo, la dirección del denunciante. Tercero, la relación clara y precisa de la infracción, con expresión del lugar y tiempo en que fue cometida. Además, en cuanto fuere posible, se harán constar los siguientes datos: los nombres y apellidos de los autores, cómplices y encubridores, si se los conoce, o su designación, así como los de las personas que presenciaron la infracción o que pudieran tener conocimiento de ella. Además, los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños causados. Y por último, todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la comprobación de la existencia de la infracción y a la identificación de los culpables. La falta de cualquiera de estos datos no obstará a la iniciación del proceso. Sin perjuicio de lo antes dicho, es importante mencionar que para los delitos de acción pública no se requiere de la presentación de una denuncia para que se inicien las investigaciones, ya que basta que la Fiscalía, por cualquier medio, conozca del posible cometimiento de un delito para que se inicien las investigaciones de oficio, sin necesidad de que las partes interesadas intervengan. Esperamos, mi querida señora Irma, haber respondido todas sus inquietudes y un saludo para todos los televidentes. Que tengan un lindo domingo. Es de justicia. Al regresar en Es de Justicia. Derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la intimidad normalmente están en tensión permanente. Jalil Brokers, agencia productora de seguros, un seguro servicio, un servicio seguro. ¡Ey, desconéctense! ¡Hey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Es de justicia. En Quito se realizó el seminario internacional denominado Procesos Constituyentes y Legitimidad de la Justicia Constitucional. Estuvimos conversando con el vicepresidente de la Corte Constitucional de Colombia, el doctor Luis Ernesto Vargas, quien nos comentó acerca del derecho a la información, a la libertad de prensa y el derecho a la integridad. Escuchemos sus comentarios. El derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la intimidad
normalmente están en tensión permanente. Es decir, así como los ciudadanos, todos, tienen derecho de acceso a la información, los periodistas tienen su derecho a informar y la ciudadanía en general tiene el derecho de expresión libre. Estos tres derechos tienen que tener una responsabilidad social a efecto de no pugnar, no chocar con el derecho al buen nombre. Particularmente en Colombia, estos derechos están consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política y la primera expresión que lanza el constituyente primario es la de que esos tres primeros derechos se hagan con responsabilidad social, a efecto de evitar que se lesione el buen nombre o la intimidad de alguien, porque si se llegan a encontrar estos dos derechos, entonces vendrá el juez correspondiente, para este caso sería el juez de protección o el juez de tutela o el juez de amparo, a resolver la tensión que exista entre los dos derechos. Normalmente, por lo menos en la jurisprudencia colombiana, de lo que se ha tratado es de privilegiar el buen nombre. Si la información o el derecho o intentando utilizar el derecho de expresión libre o de libre información, de acceso comunitario a la información, se va a lesionar el buen nombre, la intimidad de alguien, estos dos últimos derechos normalmente han recibido el máximo de protección. ¿Por qué? Porque se supone que si se invaden estas esferas que corresponden a la parte como más íntima del ser humano, entonces esto no puede ser de importancia social tal que vayan a pasar o traspasar los límites o las fronteras correspondientes. Por ende, el tema que se impone aquí es el del máximo de responsabilidad en el manejo de la información correspondiente. Estos fueron los comentarios del doctor Luis Ernesto Vargas, vicepresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Doctor, gracias por compartir con nosotros un tema que ha sido de mucha trascendencia en el país en los últimos meses. Bueno, fue un placer y además los felicito por este espacio que tiene la Corte Constitucional y en general el Poder Judicial aquí en el Ecuador. Esperamos que ojalá y lo amplíen para que tenga la mayor cobertura posible y se pueda hacer siempre pedagogía constitucional, porque es de la mano de la Constitución política como se reclaman los derechos, nunca a través de vías de hecho. Es de justicia. En la ciudad de Quito, en el Centro de Arte Contemporáneo El Bicentenario, la primera Corte Constitucional del Ecuador celebró su primer año de gestión. La Corte Constitucional ha querido compartir con todos ustedes el primer año de gestión de este organismo, luego de que se hubiese cumplido el proceso dispuesto por la Constitución de la República y haber conformado la primera Corte Constitucional. Es de justicia. Quiero recordarle a todos los abogados que todos los días sábados en la sede provisional del Colegio de Abogados de Guayas se están realizando conversatorios que son de muchísima importancia para todas las personas que conforman el gremio. Ahora, ¿qué les parece si los invito a ver cuáles fueron las inquietudes que esta semana tuvo la ciudadanía para que el abogado Salazar los pueda asesorar de la mejor forma? Abogado Salazar, acabo de dar a luz. ¿Cuál es el tiempo que debe darme mi empleador para el periodo de lactancia? Mi estimada televidente, felicitaciones a usted y a los suyos por el nacimiento de su hijo. El artículo 152 del Código del Trabajo establece que toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia por remuneración de 12 semanas por el nacimiento de su hijo. Así que a disfrutar de ese bebé, brindándole la atención y cuidado que necesita dicho infante. Abogado, tengo 15 años separado de mi esposa. Necesito saber si ese divorcio es automático o tengo que seguir algún trámite para que se otorgue. Tenemos una hija en común, pero ya es mayor de edad. Distinguido caballero, no hay divorcios automáticos, pero el hecho de estar 15 años separado de su cónyuge le da la vía para demandar el divorcio por inexistencia de relaciones conyugales. También lo puede hacer de mutuo acuerdo.
como su hija es mayor de edad, no será necesario establecer una pensión de alimentos, salvo que tenga su hija alguna capacidad especial o esté cursando estudio cuyo horario le impida trabajar. Abogado, yo trabajé en un casino. No recibí utilidades porque estas salas de juego fueron cerradas. ¿A quién le tengo que reclamar mi utilidad? Distinguido caballero, el Ministerio de Relaciones Laborales estableció un cronograma de pago para los trabajadores de los casinos que fueron cesados en su labor por el cierre de los mismos. En esta liquidación se debió incluir la utilidad que debe percibir el trabajador siempre y cuando la empresa haya generado utilidades en el ejercicio económico. Es de justicia. A ustedes, amigos de la teleaudiencia, les recuerdo que pueden llamar gratis al 1-800-02-2222 para anunciar el mal uso del agua. La Secretaría del Agua comunica a todos los usuarios del agua que está penado por la ley el robo, hurto del agua, la destrucción de acueductos, canales y acequias, el uso de aguas contaminadas, los cobros ilegales y la caducidad del permiso legal de recursos hídricos. Visite la página www.agua.gov.es. Ahora yo me despido, no sin antes dejarlos en compañía del abogado Jimmy Salazar y el comentario de la semana. Buenos días, amables televidentes. Una vez más, gracias por esa fidelidad en seguir domingo a domingo nuestro programa. Es un esfuerzo profesional que lo hacemos con mucho gusto. Qué grata satisfacción me da leer sus correos. Devolveré sus generosos comentarios con más ahínco en la faena. Hoy hemos analizado el tema de la herencia y más de un padre de familia nos ha quitado horas de descanso en pensar ¿qué pasará cuando abandonemos esta vida? ¿Debemos desde ya asegurar el futuro de nuestros hijos? ¿Debemos dar el dinero a nuestros hijos antes de morir? Esta y otras interrogantes me motivó a invitar a este connotado profesional del derecho para intercambiar inquietudes. En los países denominados del primer mundo, la mayoría de las personas consideran importante dejar por adelantada la herencia, es decir, antes de morir, con el argumento de que estarían ayudando a sus hijos cuando más lo necesitan y que serían testigos del uso adecuado de la herencia. Aunque yo tengo mis dudas al respecto, pues no todos los herederos en vida, por así decirlo, hacen uso óptimo de estos recursos. Otros argumentan una ventaja tributaria como beneficio adicional a repartir su herencia antes de morir. Es decir, buscan evitar el pago del derecho a la herencia. Y el tercer justificativo de dejar heredado a los herederos antes de morir es evitar riñas familiares por motivo de herencia. Yo sostengo que hay que buscar un punto de equilibrio. La repartición en vida puede ser muy complicada y demanda una responsable decisión. Y créanme que esta no es una preocupación solo de los ricos. A todos nos afecta. Claro que a aquellos con un patrimonio extenso, la preocupación y afectación es mayor. Esta herencia, ni el SRI, ni nadie se la podrá arrebatar. Y será su propio esfuerzo quien le permitirá adquirir los bienes necesarios para su subsistencia. Me despido con una frase de un autor desconocido que dice: si tus hijos son perezosos, no merecen tu herencia. Si son trabajadores, no la necesitan. Por lo tanto, úsala para obtener los placeres que tu vejez merece. Muchas gracias. Que sigan pasando un excelente fin de semana con sus seres queridos. Jalil Brokers, un seguro servicio seguro. Llama sin costo a la Cenagua al 1-800-02-2222.
Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES.